Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la... Piale Nognewan, que no monoque, misia Quetzal no yolo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos al episodio número 11 de su programa La Otra Educación. Mi nombre es José Antonio Gómez, mi marca personal es Profesor Jim, Educación y Emprendimiento, y te saludo desde el sur de Veracruz, desde la tierra del Señor del Monte, Chane, Señor de los Chaneques y guardián de nuestro majestuoso Cerro de San Martín. El día de hoy vamos a hablar acerca de evaluar con enfoque formativo. Esta área nos las van a calificar o valorar, en este caso, en los procesos de admisión, promoción vertical, horizontal y horas adicionales. Corresponde al dominio número 3 del perfil docente. Así que es información muy importante y espero que te sirva para tus respectivos procesos. Así que sin más, vamos por la información. Vamos pues por la información, maestros y maestras. Vamos a trabajar con la evaluación desde el enfoque formativo. Como ya te había comentado, esta competencia de evaluar con este enfoque nos las van a solicitar en nuestro perfil docente, específicamente en el dominio número 3. Así que debemos manifestar conocimiento a través de casos que nos van a presentar. Debemos demostrar que tenemos el pleno conocimiento de tomar decisiones acertadas respecto a la evaluación formativa. Así que vamos a empezar, maestros, estableciendo que la evaluación tiene que concebirse desde la planeación, es decir, la evaluación como tradicionalmente la conocíamos, como el epílogo de la formación de los estudiantes, que solo se utilizaba al final. Ese paradigma ya no aplica para esta nueva sociedad del conocimiento. Por lo tanto, la evaluación debe ser parte inherente de la planeación. Por eso es que establecemos estos dos conceptos. La planeación educativa, tal y como la conocemos, tiene como objetivo principal organizar de manera anticipada el diseño de las actividades de aprendizaje. En el video anterior te compartí los 7 pasos para diseñar una secuencia didáctica socioformativa y ahí ahondamos un poco más respecto a este concepto de la planeación educativa. Mientras que la evaluación, su objetivo es identificar los logros y las dificultades que afrontan los alumnos y con base en esa información mejorar su desempeño. Ojo que el objetivo de este tipo de evaluación, la evaluación formativa, no es dictaminar una calificación para el alumno, no es también utilizarla como una medida disciplinaria, tampoco es para condicionar el aprendizaje de los estudiantes, sirve precisamente para verificar cuáles son los logros del estudiante y cuáles son las dificultades que está presentando y en función de eso tomar decisiones pertinentes apegadas a la didáctica, evidentemente, para mejorar su rendimiento académico. El reto o uno de los retos claves para el profesor es tener control de ambos procesos, tanto de la planeación como de la evaluación. Por ello, ha de lograr que ni la planeación ni la evaluación sean una carga administrativa, sino verdaderos aliados de su práctica, vehículos para conseguir los fines educativos. Esto es muy importante, maestros. Debemos de quitarnos la idea de que la evaluación como tal y la planeación como tal solamente son cargas administrativas que tradicionalmente pues tenemos que entregar y de esta manera verlas como algo tedioso, algo que a veces incluso nos exigen de más, tal vez es la percepción que tenemos. Entonces quitarnos esa idea y establecer que la planeación y la evaluación van de la mano. Son dos herramientas muy importantes que tienen los docentes para efectos del máximo logro de los aprendizajes esperados, tal y como nos lo solicita la nueva escuela mexicana. Entonces, eso es lo primero que debemos establecer, maestros, que la planeación, o más bien desde la planeación, la evaluación ya se establece. La evaluación es parte de esa planeación. La evaluación formativa va a contribuir al logro de los aprendizajes esperados. Es una herramienta más.
Muy bien, entonces para ello vamos a analizar entonces cuáles son los momentos y los tipos de evaluación que se deben manifestar o que se deben presentar durante una secuencia didáctica o durante un proceso formativo. Existen tres momentos. El momento 1 es la evaluación inicial, el momento 2 es la evaluación del proceso y el momento 3 es la evaluación final. Esos son los tres momentos. Dentro de cada momento hay ciertos tipos de evaluación. En el caso de la evaluación inicial, uno de los tipos de evaluación que existen es la evaluación diagnóstica, que nos permite identificar el conocimiento previo de los estudiantes, nos permite identificar también cuáles son los estilos y los ritmos de aprendizaje que tiene el estudiante, y en función de eso pues empezar a ajustar nuestra planeación. También pues establece las bases de lo que nosotros conocemos como planeación didáctica. Esa es la evaluación, el primer tipo de evaluación, evaluación diagnóstica, y se utiliza en la evaluación inicial. En la evaluación del proceso nos encontramos con otro tipo de evaluación llamada evaluación formativa. La evaluación formativa tiene un carácter cualitativo y valora las estrategias de enseñanza, reconoce los avances de los alumnos. Es en este momento, en el momento 2, en donde a través de los indicadores establecidos, llamados indicadores de proceso, nosotros podemos identificar cuáles son los logros de los estudiantes y cuáles son las dificultades que están teniendo en el proceso de lograr el aprendizaje esperado. Y es ahí donde nosotros tomamos decisiones pertinentes, no decisiones para reprobar, ni para señalar o para etiquetar, sino decisiones para que el alumno pueda adquirir esa educación integral a partir de incorporar más recursos y que ellos puedan ir avanzando académicamente. Entonces, este es en la evaluación del proceso. Mientras que en la evaluación final tenemos el otro tipo de evaluación llamada evaluación sumativa, que tiene un carácter ya cuantitativo, posibilita la calificación y la acreditación y propicia la comunicación de resultados. En la evaluación final, compañeros maestros, es donde nosotros ya utilizamos este tipo de evaluación con enfoque cuantitativo, es decir, es donde ya asignamos puntos, asignamos una calificación o asignamos una valoración del desempeño que hemos observado y registrado a partir de la aplicación de instrumentos de evaluación formativos. Entonces, esos son los tres momentos y son los tres tipos de evaluación que se utilizan en cada uno de ellos. Tomando en consideración esto, hay distintas formas en que los distintos niveles académicos adecúan estos momentos y estas máximas de la evaluación formativa, como por ejemplo en el caso de preescolar, la evaluación diagnóstica se lleva a cabo al principio del curso y al inicio de cada periodo de evaluación o al inicio de cada trimestre e incluso al inicio de cada sesión de la secuencia didáctica establecida. Esto para conocer las características de cada niño. La evaluación del proceso se efectúa conforme se implementan las situaciones didácticas planeadas. Durante este tiempo, la educadora reúne información en su diario de trabajo. De esta forma, da seguimiento a las situaciones didácticas realizadas con los alumnos. En la evaluación final es una evaluación más cualitativa y no se asigna una nota numérica o calificación. Solo se asigna una valoración del desempeño de los estudiantes, lo cual es interesante puesto que los niños incluso en ese periodo todavía no tienen la concepción de evaluar de forma cuantitativa. Entonces, esas son las características de la evaluación en preescolar. En primaria y secundaria, ¿cómo evaluar? Bueno, los tres tipos de evaluación se llevan a cabo de manera sistemática a lo largo de los 3 periodos de evaluación y al finalizar el ciclo escolar. La evaluación debe efectuarse a partir de un enfoque formativo, que la misma evaluación sirva para que los alumnos aprendan. La evaluación final tiene énfasis en el carácter cuantitativo y cualitativo.
con fines acreditativos, lo que permite comunicar los resultados del estudiante. Esas es las dos formas de evaluar en estos niveles educativos. Otros tipos de evaluación que conocemos, por supuesto, pero que hay que acotar en qué consiste cada una, son estas tres: la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, y una más que ahorita les voy a mencionar. En el caso de la heteroevaluación, ¿quiénes participan en ella? Bueno, el docente y el alumno. Es donde el docente, a través de la aplicación de instrumentos de evaluación formativos como listas de cotejo, rúbricas o escalas estimativas, pues emite un juicio de valor, pero más que emitir un juicio de valor en función del desempeño de los alumnos, pues asigna o comunica qué logros ha identificado hasta ese momento y qué dificultades encuentra en ellos. El propósito es contar con dos miradas u opiniones sobre los aprendizajes, contribuir a la mejora de los mismos mediante la creación de nuevas oportunidades. Es decir, los instrumentos de evaluación deben contribuir a que el alumno mejore su evidencia final, mejore su trabajo, mejore la resolución del problema al cual está dando solución, etcétera, etcétera. La coevaluación, los que participan en este tipo de evaluación son los alumnos. Se sugiere que sea de manera colaborativa o en equipos. Aquí el propósito es que aprendan a valorar los procesos y el desempeño de los pares, con la responsabilidad que esto conlleva, además de representar una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje en conjunto. Para llevar a cabo este ejercicio es muy importante que los instrumentos de evaluación que diseña el profesor sean totalmente formativos, con indicadores de logro muy claros para que los estudiantes puedan identificar en sus compañeros si esos logros se están presentando o no y qué sugerencias pueden dar para que se siga mejorando y alcancen cada uno de esos indicadores. Y finalmente la autoevaluación, que esta la hace el alumno. Aquí el propósito es conocer y valorar los procesos de aprendizaje propios y contar con bases para mejorar el desempeño. Esta es una reflexión que hace el estudiante y también se sugiere que sea a partir del instrumento de evaluación que el profesor debe entregar al inicio de la sesión. Durante la visión compartida o encuadre, el maestro ya debió haber dejado en claro cuáles son los indicadores de logro, cuáles son los criterios que se van a evaluar y darles el instrumento para que ellos se vayan guiando y vayan mejorando su desempeño a partir de esa evaluación formativa. Hay un momento más o hay un tipo más de evaluación que en socioformación la llamamos socioevaluación y consiste en que el alumno al final de la secuencia didáctica, al final del proyecto formativo, pues reciba realimentación o retroalimentación de parte de agentes externos, pero que tengan que ver con el área abordada. Esto también previo acuerdo entre el maestro y esos agentes externos e incluso sus compañeros en entregarles el instrumento de evaluación y darles una breve explicación de qué es lo que los estudiantes van a presentar en ese momento y de qué forma ellos pueden comunicarle qué logros observan y qué áreas de oportunidad identifican para efectos de que el alumno siga mejorando en su desempeño. En función de los momentos y tipos de evaluación es pertinente hacerme las siguientes preguntas. Antes de establecer mi sistema de evaluación o mi proceso de evaluación de esa secuencia didáctica, por eso es importante concebir la evaluación desde la planeación de la secuencia. Debo preguntarme, bueno, ¿para qué evaluaré? ¿Para qué voy a evaluar a mis estudiantes? De la respuesta es donde yo voy a obtener estrategias claras y elementos clave para incorporar en mi planeación. ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Qué indicadores, qué criterios, qué verbo taxonómico es el que necesito que los estudiantes alcancen a partir del trayecto formativo que voy a establecer? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Con qué instrumentos voy a evaluar? Esto es muy importante
y como profesores debemos tener pleno dominio del diseño y aplicación de instrumentos de evaluación formativos. Los más comunes son, como los comenté hace un ratito, listas de cotejo, escalas estimativas y rúbricas, las cuales son mucho más completas para efectos de evaluar desempeños. ¿Cuándo reuniré la información? Al final de la sesión, al final de la secuencia didáctica, al final del trimestre, al final de 15 días. Eso lo debo establecer. ¿Cómo analizaré los resultados y de qué modo llevaré a cabo la realimentación? Este término, maestros, realimentación, es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como retroalimentación. Y es importante señalar que la realimentación o retroalimentación tampoco es el epílogo de un proceso formativo. Es decir, ya acabó la clase, ya acabó el tema, ahora voy a hacer ejercicios de retroalimentación. Eso se hacía tradicionalmente o se hace tradicionalmente. En realidad, la realimentación es parte del proceso evaluativo con este enfoque formativo y se tiene que ir realizando conforme nosotros vamos implementando los distintos momentos de la evaluación. Es decir, durante la evaluación formativa yo ya debo empezar a manifestar o a externarles mediante un diálogo asertivo a los estudiantes qué elementos estoy identificando como logros, qué indicadores están alcanzando hasta ese momento y qué dificultades son las que están presentando para de esta forma ir ajustando las actividades y que ellos también vayan desarrollando mayor efectividad en los trabajos que van presentando. Entonces, el proceso de realimentación no es precisamente al final, sino es durante el proceso. Ellos también utilizarán este elemento cuando hagan la coevaluación, por ejemplo. Entre ellos se van a realimentar, obviamente, con la guía del profesor. Y es importante establecer también aquí que nuestra función debe ser más de mediador que de un profesor dictador, por así decirlo. Debemos mediar el aprendizaje de tal forma que ellos empaten lo que conocen, sus saberes previos, lo relacionen con su contexto, lo relacionen también con el tema y otras disciplinas que convergen en la solución de ese problema o la solución, o más bien la presentación de esa evidencia, y que nosotros seamos ese puente entre el conocimiento que tienen, los elementos que ya investigaron y el logro del aprendizaje esperado que queremos alcanzar. Más bien que ellos deben alcanzar. Entonces, ¿qué ventajas hay de incorporar la evaluación formativa en la planeación? Bueno, de entrada, mediante este ejercicio se analizan y valoran los obstáculos o dificultades de los alumnos a partir de incorporar la evaluación formativa. Podemos también valorar los logros de los aprendizajes alcanzados, la realimentación pertinente y los ajustes al proceso de enseñanza. Son algunas de las ventajas que podemos identificar si planteamos la evaluación formativa de manera paralela a la planeación didáctica que nosotros vamos a implementar. Permite reorientar las intervenciones didácticas, por lo cual es necesario tener presente la importancia de atender las dificultades y obstáculos del aprendizaje del estudiante, potenciar las fortalezas de los alumnos, mejorar la calidad de la práctica pedagógica y ayudar a los alumnos a conocer su manera de aprender. Maestros, si nosotros dominamos el arte de la evaluación formativa, estaremos fortaleciendo nuestro perfil docente. Y esa es la clave para estos procesos de admisión, promoción vertical, horizontal y horas adicionales. No hay ningún simulador ni ningún acordeón que pueda lograr que nosotros fortalezcamos nuestro perfil docente. Lo que hay es lecturas pertinentes, organización de esa información, cómo la aplicaría o cómo la estoy aplicando con mis estudiantes, están apegados a las formas éticas, a las formas legales de la educación mexicana, están apegadas a la didáctica contemporánea, están apegados a los procesos de desarrollo y aprendizaje de mis estudiantes. Eso es lo que yo debo preguntarme. Entonces, evaluar
es una competencia fundamental de los docentes, así como lo es también planear. Si queremos fortalecer nuestro perfil docente hablando del tema didáctico, debemos revisar los principios pedagógicos tanto del Plan 2011 como del Plan 2017. Si nosotros nos aseguramos de tener completos estos principios pedagógicos en nuestra caja de herramientas, estaremos dando un paso fundamental a la acreditación de estos procesos de admisión y promoción. Así que los invito, maestros, a que revisen y profundicen acerca de la evaluación formativa, tal y como lo estamos haciendo en este momento. ¿Cómo incorporar la evaluación formativa a la planeación de las secuencias didácticas? Bueno, simple y sencillamente sabemos que hay 3 momentos de esa secuencia didáctica o de esa planeación didáctica, que son inicio, desarrollo y cierre. Por lo cual nosotros en la evaluación inicial pues debemos identificar conocimientos previos e ideas erróneas que traen los estudiantes. Obtener referentes para diseñar las actividades. Vean cómo esta evaluación inicial nos va a permitir ajustar las actividades de nuestra planeación didáctica. Es decir, la misma evaluación me va a permitir que el alumno vaya aprendiendo gradualmente, pero también me convierte en un mejor maestro al diseñar actividades situacionales, a diseñar actividades retadoras, actividades auténticas o como lo llamamos en socioformación, actividades con problemas del contexto del alumno. Durante el desarrollo, en la evaluación del proceso, vamos a observar avances y dificultades de aprendizaje a través de evidencias. Vamos a tomar decisiones y hacer los ajustes pertinentes. El clásico, bueno, durante el desarrollo hagan este ejercicio, copien esto, ahí está el problema, resuélvanlo y se termina mi función. Eso, maestros, es lo que debemos cambiar precisamente. Eso es lo que tradicionalmente se hace. Pero de acuerdo a esta estrategia de evaluación formativa, lo que debemos hacer es que a través de la implementación de mis instrumentos de evaluación, pues yo voy a poder hacer unas primeras valoraciones para entonces darle las herramientas necesarias al estudiante para que llegue a la excelencia, para que la calidad de su trabajo sea superior, para que realmente pueda dar solución al problema planteado, para que su maqueta, su ensayo, su resumen, su entrevista, su exposición, su programa de radio sea de la mejor calidad posible. Y esto se logra pues a través de la implementación de instrumentos de evaluación formativo, dejando en claro muy bien cuáles son los indicadores que nos van a evaluar o que vamos a evaluar en los estudiantes. Y finalmente en el cierre, valorar si se lograron los aprendizajes esperados que se plantearon al inicio de la situación o secuencia didáctica. Esto es incorporar la evaluación final al proceso formativo o a la secuencia didáctica formativa. Es aquí donde nosotros podemos aplicar la socioevaluación, donde podemos aplicar también previamente a finalizar ya el proyecto formativo implementado, podemos aplicar la coevaluación entre los alumnos, podemos nosotros implementar el diálogo asertivo con la finalidad de comunicarle a los estudiantes primero logros identificados y después qué áreas de oportunidad vemos en ellos hasta ese momento. Eso se llama realimentación o retroalimentación, como comúnmente lo conocemos. Bueno, es importante, maestros, que para que haya este paralelismo, para que exista este acompañamiento pertinente entre la evaluación y la planeación, es importante que nosotros incorporemos situaciones auténticas de enseñanza y de evaluación. Estas situaciones auténticas, maestros, tienen que ver con el famoso aprendizaje situado o aprendizaje situacional autorregulado, o como lo conocemos en socioformación, los problemas del contexto. Es decir, llevar la realidad del estudiante al aula a través de un problema del contexto real que tenga significado para ellos. Y a partir de los aprendizajes esperados y las habilidades socioemocionales desarrolladas en el aula, estrategias de enseñanza, estrategias didácticas para organizar y presentar información
ellos puedan dar solución o abonarle a la solución de ese problema real. Entonces, aquí presentamos un comparativo de situaciones escolares tradicionales. ¿Cuáles son? Bueno, un aprendizaje superficial, situaciones artificiales, se enseña y evalúa con base en ejercicios de memoria y repetición, fomenta el enciclopedismo, énfasis en lo cuantitativo y evaluación final o sumativa. Esto es lo tradicional o era lo tradicional. Debemos migrar, y esto corresponde, maestros, a este tipo de prácticas corresponde a la sociedad industrial. Con la llegada del Internet empezamos a migrar a la sociedad de la información, en donde llegó un momento que la información nos rebasó porque había tanta que no sabíamos cuál era la más confiable. Y es aquí donde entra la sociedad del conocimiento, que es a donde debemos transitar. Esta sociedad del conocimiento, o en el marco de la sociedad del conocimiento, debemos plantear precisamente situaciones auténticas. ¿Cuáles? Aprendizaje profundo, situaciones reales, se enseña y evalúa con base en problemas, además se fomenta el trabajo colaborativo, fomenta la comprensión, énfasis en lo cualitativo, es decir, en los desempeños de los alumnos, y la evaluación debe ser formativa. Estas situaciones auténticas, maestros, se logran a partir de que nosotros tengamos pleno dominio del contexto de los alumnos, de que nosotros conozcamos a los alumnos, a sus familias, sepamos cuál es la dinámica social del contexto del alumno y que por supuesto nosotros tengamos estrategias didácticas activas, aquellas estrategias que les van a permitir trabajar en colaboración, gestionar de manera pertinente la información que se presenta en diversas fuentes confiables y por supuesto crear productos pertinentes que resuelvan problemas del contexto reales del estudiante. Algunos ejemplos de situaciones auténticas que pueden llevarse a cabo son en lengua materna, por ejemplo, en español, redactar el reglamento escolar o diseñar una revista para difundir asuntos importantes para la escuela. Con esta estrategia podemos nosotros lograr un verdadero cambio en alguna situación que se presente en el contexto escolar o en la comunidad. En formación cívica y ética, por ejemplo, podemos escribir una carta a una institución acerca del respeto a los derechos humanos. Es decir, que se haga escuchar la voz de los estudiantes a partir de la correcta gestión de la información respecto a esta área que estamos mencionando. En ciencias, por ejemplo, elaborar una guía sobre el cuidado de la salud, la cual se distribuye entre la comunidad escolar. Esto es muy importante, maestros, y a pregunta expresa respecto a este punto, este ejemplo es, bueno, ¿quiénes de ustedes aprovecharon esta situación social que tenemos, que tiene que ver con la pandemia? ¿Quiénes aprovecharon esta área pues para poder incorporarla a las estrategias didácticas que estamos implementando? Es decir, tocar el área de, bueno, cómo fortalecer mi sistema inmune, cómo mejorar mi alimentación, qué productos de la región, productos naturales, contribuyen a mejorar mi salud. En fin, muchos temas que pudiéramos nosotros incorporar para plantear estas situaciones auténticas, situaciones retadoras, situaciones que tienen que ver con problemas del contexto reales de los estudiantes. Bueno, finalmente, trabajar en un marco de evaluación auténtica pues nos permite y nos exige integrar la evaluación y la enseñanza en lugar de concebir a la primera como el punto final del proceso. Nos ayuda a centrarnos en lo que es importante que los estudiantes aprendan, así como observar dicho aprendizaje en términos de desempeños y no en términos de puntajes y promedios. El desempeño del estudiante en tareas auténticas hace visible para el docente lo que ha aprendido, su dominio de los conocimientos trabajados y las habilidades que es capaz de poner en acción para resolver situaciones. Las situaciones auténticas, pues, son realistas y son plausibles, son complejas y desafiantes, tienen propósitos definidos, tienen una audiencia o un público real, no es algo imaginario, fomentan el desempeño de roles diversos, trabajo colaborativo, incluyen restricciones e incertidumbres y requieren un repertorio variado de estrategias didácticas, desde cómo investigar, cómo organizar, cómo presentar la información,
hasta habilidades socioemocionales que se ponen en juego al trabajar de manera colaborativa. La competencia de la evaluación, precisamente los alumnos desarrollan esta competencia a partir de que colaboran y que se coevalúan, hasta la conciencia que crean a partir de la resolución de problemas reales de su contexto. Entonces, ya no vale más trabajar de manera planteando situaciones hipotéticas. Tal vez sirvan para efectos de manifestar algún tipo de ejemplo, pero lo que en esta ocasión, y de acuerdo a la tendencia, es trabajar con situaciones auténticas, con problemas del contexto, de manera colaborativa, con ética, manifestando las habilidades socioemocionales pertinentes y sobre todo trabajando a través de proyectos formativos, que es la estrategia más completa para poder incorporar todo esto de lo que hablamos el día de hoy. Tanto la planeación con situaciones auténticas o problemas del contexto, como la evaluación formativa, ya que en los diversos momentos de ese proyecto formativo se pueden utilizar instrumentos de evaluación pertinentes, formativos, que evalúan desempeños, que se enfocan en la parte cualitativa y se centran en el desempeño de los estudiantes. Muy bien, maestros y maestras, pues es momento de practicar con reactivos. Voy a dejar 2 reactivos que espero que analices y que en comentarios pongas ahí tu respuesta y la argumentación a esa respuesta. Tenemos el siguiente reactivo. Identifique la práctica docente que se relaciona con el principio pedagógico evaluar para aprender. Este es uno de los principios pedagógicos que se encuentran presentes tanto en el Plan 2011 como en el 2017. Entonces, evaluar para aprender no es más que todo lo que acabamos de comentar, que la evaluación formativa, que los instrumentos de evaluación, que los distintos momentos de evaluación sirvan y acompañen el proceso de educación integral del estudiante. Es decir, que la evaluación sirva para aprender y no para condicionar el aprendizaje del estudiante o que se utilice como medida disciplinaria. Entonces, vamos, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Aplicar ejercicios y actividades que revelen el desarrollo de competencias de los alumnos. Inciso B, solicitar a los alumnos que revisen entre ellos sus trabajos y que señalen los errores. Inciso C, organizar a los alumnos por parejas para que revisen mutuamente sus trabajos. O inciso D, elaborar listas de cotejo considerando los aprendizajes esperados para registrar avances. ¿Qué tengo que hacer aquí, maestros? Como primer punto, empezar a descartar aquellas respuestas que no vayan acorde con la evaluación formativa, por ejemplo, que no vayan acorde con el principio pedagógico de evaluar para aprender. Eso es lo primero que tengo que hacer, descartar. Si yo tengo pleno conocimiento de este principio pedagógico, del enfoque formativo de la evaluación, el siguiente paso será entonces identificar aquella respuesta que se apegue a estas normas o a estos códigos de evaluación que ya hemos comentado. Entonces, coméntame aquí en la caja de comentarios cuál es la respuesta que tú elegirías y por qué elegiste esa, cuál es el argumento. Segundo reactivo que va a quedar ahí para que ustedes puedan practicar, identifique el enunciado que describe el principio pedagógico, planificar para potenciar el aprendizaje. Recuerda que en el episodio anterior de tu programa La Otra Educación hablamos de secuencias didácticas. Si no lo has visto, te invito a que vayas ahí para que profundices un poquito más acerca de la planeación didáctica. Este principio pedagógico va de la mano con la evaluación, por eso los pusimos juntos, y tiene cuatro respuestas, 4 posibles respuestas. Desarrollar interacciones que posibiliten el aprendizaje considerando elementos del contexto, historia del lugar, prácticas y costumbres, el hogar y los materiales educativos. Ese sería el inciso A. B. Promover el trabajo colaborativo entre alumnos y docentes para buscar soluciones, coincidencias y diferencias con el fin de construir aprendizajes en colectivo. Inciso C. Generar experiencias interesantes, desafiantes y significativas con la que se movilicen los saberes de los alumnos
conociendo el nivel de complejidad de las actividades. E inciso D, potenciar el aprendizaje del alumno adecuado a sus características y necesidades, generando su disposición y capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Estos maestros y maestras son dos reactivos, uno tiene que ver con evaluación y otro con planeación, y te invito a que los analices, te invito a que descartes algunas posibilidades, te invito a que tu respuesta esté apegada a la normativa vigente, a los principios pedagógicos ya mencionados, y de esta manera tomes una decisión que sea la decisión correcta. Muy bien, maestros y maestras, es así como finalizamos este episodio número 11, esperando que la información te haya agregado valor. Si así lo consideras, te pido que compartas el video, que le des like, que comentes qué te pareció la información, para que más personas pues puedan acceder a ella. También quiero hacerte la invitación, si lograste tu preregistro en promoción horizontal, quiero decirte que tenemos abiertas ya las inscripciones para el grupo número 4 de nuestro curso taller Promoción Horizontal, que más que un curso taller es un proyecto formativo en el cual se trata de fortalecer tu perfil docente, puesto que es el camino más viable para poder acreditar estos procesos. Recuerda, maestro, recuerda, maestra, que no hay una varita mágica, no hay un acordeón, no hay una serie de documentos que te vayan a permitir acceder de manera automática, o no hay simuladores exactos que tengan que ver con lo que va a venir. Lo que sí hay, maestros, son los indicadores de los 4 dominios del perfil docente. Esos indicadores son los que nos van a evaluar. En función de esos indicadores, nosotros hemos diseñado un proyecto formativo para que tú puedas fortalecer ese perfil docente, ese perfil directivo, y puedas acreditar de manera, pues si no fácil, pero sí con más confianza, estos procesos de admisión, promoción vertical y horizontal. En este caso, pues estamos apoyando a los maestros de promoción horizontal en educación básica. Ya tenemos 3 grupos trabajando y tenemos 20 plazas todavía para el grupo número 4, que vamos a empezar a trabajar el 22 de abril. Así que si tú te registraste, lograste tu preregistro, manda un mensaje para que te dé toda la información o escríbeme aquí en comentarios tu correo electrónico para poder enviarte la información y puedas ser parte de este maravilloso grupo de trabajo. Muy bien, entonces pues yo me despido como siempre, deseándoles a todos que tengan unas felices todavía vacaciones, disfruten sus vacaciones y nos estamos viendo en el episodio número 12. Larga vida y prosperidad para todos. Gracias de corazón. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín